Hola a todos los visitantes y seguidores del canal ADEPTV. Aunque no estén presentes, los espíritus de los profesores Ortega y Porrini siempre están con nosotros. Sean bienvenidos pues a estos programas de Somos Historia. Recuerden que en cada uno de ellos pueden encontrar en la descripción los guiones, el audio, los mapas conceptuales, nuestra dirección web y la forma de colaborar si así lo desean con nuestra iniciativa. Si les gusta esta experiencia, den like, suscríbanse y denle a la campanita para estar al tanto de las novedades. No olviden tampoco compartir estos vídeos en sus redes sociales. Todo esto nos sirve para apoyar a este canal que, como ven, no está ni estará, esa es nuestra voluntad por el momento, monetizado. Y ya sin más, pasemos al contenido. Comenzamos con la segunda parte sobre los dioses egipcios y comenzamos con la diosa Hathor, que es la diosa del amor, la belleza, la música y la maternidad, y que siempre difunde lo que se entiende ahora por energía positiva. Es una de las diosas más famosas del antiguo Egipto y era conocida como la grande de muchos nombres. Sus títulos y atributos son tan numerosos que fue importante en todos los ámbitos de la vida y la muerte de los antiguos egipcios. Se cree que su culto estaba muy extendido incluso en el periodo predinástico, porque aparece en la paleta de Narmer. Sin embargo, algunos eruditos dicen que la diosa, que con cabeza de vaca representada en la paleta, es en realidad Bat, una antigua diosa vaca que fue absorbida en gran medida por Hathor, o incluso el propio Narmer. No hay duda de que su culto estuvo bien establecido en el reino antiguo, ya que aparece con Bast en el templo del valle de Kefren en Giza. Hathor representa al Alto Egipto y Bast representa al Bajo Egipto. Originalmente era una personificación de la Vía Láctea que se consideraba la leche que fluía de las ubres de una vaca celestial, que se vinculaba con Nut, Bat y Mehet Beret. A medida que pasó el tiempo, Hathor absorbió los atributos de muchas otras diosas, pero también se asoció más estrechamente con Isis, quien hasta cierto punto usurpó su posición como la diosa más popular y poderosa. Sin embargo, Hathor siguió siendo popular a lo largo de toda la historia de Egipto. Se le dedicaron más festivales y más niños recibieron su nombre que cualquier otro dios o diosa del antiguo Egipto. Su culto no se limitó a Egipto y a Nubia, fue adorada también en el Asia Occidental, Etiopía, en Somalia, en Libia, pero particularmente en la ciudad de Biblos tan importante. Ya sabemos que esta ciudad cartaginesa es una de las ciudades más antiguas. Hathor era una diosa del cielo, conocida como Dama de las Estrellas y Soberana de las Estrellas, y vinculada a Sirio, y por eso a las diosas Sobdet e Isis. Su cumpleaños se celebró el día en que Sirio se elevó por primera vez en el cielo. En el periodo tolemaico era conocida como la diosa Etara, el tercer mes del calendario egipcio. Como la señora del cielo, Hathor estaba asociada con Nut, Mut y la reina, mientras que como la enfermera celestial amamantaba al faraón disfrazado de vaca o de higo sicomoro. Este higo pues exuda una sustancia blanca lechosa. Y como madre de las madres era diosa de las mujeres, la fertilidad, los niños y el parto. Tenía poder sobre todo lo que tuviera que ver con las mujeres, desde problemas de concepción o parto, salud, bellezas, hasta asuntos del corazón. Sin embargo, no era adorada solo por mujeres. Tenía sacerdotes tanto hombres como mujeres. Era diosa de la belleza y patrona de las artes cosméticas. Su ofrenda votiva tradicional eran 2 espejos, y a menudo se la representa en espejos y paletas de cosméticos. Sin embargo, no se le consideraba vanidosa ni superficial, sino que estaba segura de su propia belleza y bondad, y amaba las cosas bellas y buenas. También se le conocía como dueña de la vida y se le consideraba la encarnación de la alegría, el amor, el romance, el perfume, la danza, la música y el alcohol. Hathor estaba especialmente relacionada con el incienso y con su fragancia, también con la mirra, y encarnaba todas las mejores cualidades del sexo femenino. Hay 2 cosas de Hathor que son muy interesantes. La primera de ellas es que encontramos reminiscencia de la diosa Inanna en Hathor. Y también encontramos reminiscencia en la configuración de la Virgen María
de esta misma diosa egipcia. Le llega el turno ahora a un dios muy importante que es Tot, el dios de la escritura, la magia, la sabiduría, como una especie de enciclopedia mágica egipcia. Tot tenía muchos nombres: Tehuti, Yehuti, Tahuti, Cehuti, Techu, Tetu. Fue uno de los primeros dioses egipcios. Es popular en todo Egipto, pero era particularmente venerado en la ciudad de Num, que después los griegos llamaron Hermópolis Magna. A medida que creció el poder de su culto, el mito fue reescrito para convertir a Tot en el dios creador. Según esta variante, Tot, en forma de ibis, uno de los animales sagrados, puso un huevo del que nació Ra, Atum, Nefertum o Kepri. Otros mitos sugieren que Tot se creó a sí mismo mediante el poder del lenguaje, en un interesante paralelo con la frase del Evangelio según San Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Se pensaba que su canción había creado 8 deidades de lo que se llama la Ogdoada: los dioses Nun, Hek, Kuk, Amón, y las diosas Nunet, Jauket, Cauquet y Amaunet. Bueno, no nos olvidemos que tenemos más de 200 dioses en Egipto y que estos dioses no han permanecido incólumes. Durante la historia de Egipto pues se han producido sincretismos, absorciones y demás. Nada diferente a lo que pasó en Mesopotamia. Inicialmente se pensó que la luna y el sol eran los ojos izquierdo y derecho de Horus. Según la leyenda, el ojo izquierdo de Horus, la luna, resultó herido en una pelea con Set y fue restaurado por Tot, el ojo de Horus. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, la luna llegó a asociarse con Tot, posiblemente porque la luna creciente se parecía al pico de un ibis. Durante el periodo tardío, Tot gana prominencia en la ciudad de Num y que se convierte en capital. Los arqueólogos encontraron miles de ibis momificados que fueron enterrados con honores en su nombre. Aunque generalmente se atribuía a Osiris e Isis el mérito de haber traído la civilización a la humanidad, también se pensaba que Tot había inventado la escritura, la medicina, la magia y las prácticas civiles y religiosas de los egipcios. Incluso se le atribuye la invención de la música, que se asociaba más a menudo con Hathor. Tot era el patrón de los escribas y de la palabra escrita. Era el escriba del inframundo, que registraba el veredicto sobre los difuntos en la sala de Maat, y recibía los epítetos del que equilibria, dios del equilibrio y maestro de la balanza. Tot mantuvo la biblioteca de los dioses con la ayuda de su esposa Sheshat, diosa de la escritura. Era el escriba de los dioses y a menudo se le describía como el señor del cuerpo divino, o el escriba de la compañía de los dioses, la voz de Ra o el consejero de Ra. Junto con Maat estaba en la barcaza solar al lado de Ra en su viaje nocturno por el cielo. También se pensaba que Ra le dio a Tot un área del inframundo para gobernar en la tierra de las cuevas. Mantuvo un registro de aquellos en su reino y decretó castigos justos para los que pecaban o transgredían, y actúa como representante de Ra en la otra vida. En este papel, y esto hay que explicarlo, es decir, un dios podía tener según el papel diferentes esposas. Su esposa era Maat. Se decía que era el autor de los hechizos del libro de los muertos y del libro de las respiraciones, y se le dio el gran título de autor de cada obra en cada rama, del conocimiento humano y divino. La mitología egipcia habla del libro de Tot, en el que Dios inscribió todos los secretos del universo. Cualquiera que lo leyera se convertiría en el hechicero más poderoso del mundo, pero sería maldecido por su conocimiento. No hace falta decir que todo el mundo ha estado buscando ese texto a pesar de las advertencias, y algunas de las teorías más bizarras proponen que está escondida en alguna cámara secreta de la Gran Pirámide o cerca de ella. Algunos dicen que este libro son las tablas esmeralda de Tot, una obra de dudosa autenticidad que sugiere que Tot
y los otros dioses eran de la Atlántida. Tot fue un gran mago que conocía todo lo que se esconde bajo la bóveda celestial. Usó sus conocimientos para ayudar a Isis después del asesinato de su marido Osiris por su hermano Set. Con la ayuda de Anubis creó el primer ritual de modificación y ayudó a resucitar a Osiris, aunque en la tierra de los muertos, eso sí. También protegió al hijo de Isis, Horus, expulsando un veneno mágico de su cuerpo cuando era muy joven, y lo apoyó en su lucha por ganar el trono que por derecho le correspondía. Muchos de los rituales religiosos y civiles de los egipcios se organizaban según un calendario lunar. Bueno, como Tot estaba asociado a la escritura y con la luna, quizá pues no sea muy sorprendente que también estuviera vinculado a la creación del calendario. A medida que su asociación con la luna disminuyó, se convierte más en un dios de la sabiduría, la magia y la medición del tiempo. De igual forma se considera que medía y registraba también este tiempo. Sus epítetos en este caso es el que hizo los cálculos sobre los cielos, las estrellas y la tierra, el calculador del tiempo y de las estaciones, y el que midió los cielos y planificó la tierra. Bueno, voy a hacer aquí un alto porque es que el tono que estoy utilizando a propósito con todo esto es que la mitología egipcia, como todas las mitologías, es una narración y nos tenemos que tomar esta narración como lo que es, un reflejo o un intento de una ciencia primordial para explicar cosas que el hombre se preguntaba. Desde luego no espero que ninguno de los oyentes se ponga a buscar el libro de Tot, más que nada porque sería una hermosa pérdida de tiempo. Se pensaba también que Tot fue el inventor del calendario de 365 días, que reemplaza al inexacto de 360 días. Según el mito, se ganaba los días extras apostando con la luna, en un juego de dados para ayudar a la diosa Nut. Tot también era conocido como buen consejero y orador persuasivo. En una versión de un mito antiguo, Ra envió a Tot y Shu para persuadir al ojo de Ra. En esta versión generalmente en forma de Tefnut, para que regresara a casa cuando ella salió de Egipto hacia Nubia. Según el mito, todo el agua preciosa salió de Egipto con ella, provocando que la tierra se volviera seca y reseca. Mientras tanto, ella arrasaba Nubia, matando animales y humanos y bebiendo su sangre. Tot y Shu se disfrazaron de babuinos, un animal sagrado para Tot, y comenzaron la búsqueda de la diosa descarriada. Cuando la encontraron, se negó a volver a casa porque estaba perfectamente feliz donde estaba. Entonces Tot le dijo que Egipto la extrañaba terriblemente y que toda la tierra estaba sufriendo en su ausencia, y le prometió grandes procesiones y celebraciones si regresaba a casa. Finalmente ella aceptó, convencida por estos cuentos, y los tres regresan a Egipto acompañados por músicos, bailarines, babuinos. Subieron el Nilo de ciudad en ciudad trayendo agua y pues hay mucho regocijo. Bueno, esta historia también nos va a sorprender porque la vamos a encontrar muy fielmente en la mitología griega, en la historia de Deméter y de Perséfone. A veces también se consideraba que Tot era el marido de Mat, debido a que podía tomar la forma de un babuino, y también se le describía como el compañero de Astenu, un babuino macho que vivía en el inframundo. Aunque también se pensaba que Astenu era simplemente un aspecto de Tot. Cuando actuaba como la voz de Ra, llevaba el ojo de Ra, un símbolo del poder del sol. Tot fue representado como un ibis o un babuino. Los griegos asocian a Tot con el dios mensajero Hermes. Las dos deidades se combinaron para formar el archiconocido Hermes Trimegisto, y Nun, la ciudad, pasó a llamarse Hermópolis. Esta versión de Tot sigue siendo popular entre los ocultistas de hoy. Bueno, esto es otra historia que por supuesto no vamos a tratar aquí. El siguiente dios es Tat, señor de la magia,
Era un dios creador en la mitología egipcia, maestro constructor, inventor de la albañilería, patrón de los arquitectos y artesanos. Se le atribuía también un poder sanador y destructor. Nombre egipcio Tat se le compara con el dios griego Hefesto y el romano Vulcano. En cuanto a su iconografía, el dios tenía forma de hombre con barba recta. Los demás dioses egipcios la llevan siempre curva. Está envuelto en un sudario con un casquete en la cabeza. Debajo de la cabeza no tenía pelo. Bueno, debajo de la cabeza no, debajo del casquete no tenía pelo. Lo llevaba rapado. Como toda persona egipcia, llevaba el collar Menat, el cetro Uas con el pilar Yet y el Ángel, que es esta cruz que es egipcia. También estaba sentado sobre un pedestal, símbolo de Maat, es decir, equilibrio. El faraón Sheshonq, sumo sacerdote de Tak, y también muy famoso porque se enfrentó a Salomón. Y bueno, su historia es que era la deidad de la ciudad de Memphis, donde se encuentra uno de sus principales templos, y por tal razón se justifica durante un periodo la preeminencia de la ciudad sobre el resto de ciudades egipcias, y esto implicaba la elevación de este dios sobre el resto del panteón. Mientras la ciudad de Memphis se mantiene como capital política, el culto y el clero de Tat conservaron una posición de preeminencia. Durante la época del Imperio Antiguo era el dios más poderoso, asociado al poder menfita, pero con el tiempo va a perder notoriedad frente a Ra y Amón. Las ciudades del Antiguo Egipto rivalizaban por considerar a Tat como creador del mundo o como una divinidad surgida de otras. En el primer caso era Memphis, en el segundo Tebas. Durante el periodo de los faraones ramésidas, la 19-20 dinastía, Tat formó con Amón y Ra la gran triada del reino. Según la cosmogonía menfita, Tat primero se creó a sí mismo y como dios creador el que daba vida, pensó luego en el universo y lo dijo en voz alta. Al pronunciar las palabras, el mundo se hizo realidad y creó a los dioses, que son atribuciones y modos de su creador, de Tat. Los sacerdotes de Memphis declararon que Tat era a la vez hombre y mujer. Era el padre que engendró a Tum y la madre que dio a luz a Tum. En este mito de la creación, los dioses de Heliópolis son los dientes y los labios de Tat, creados por él con su corazón y su lengua. Estableció las regiones, nomos, edificó las ciudades, asignó a cada dios su lugar de culto, edificó sus primeros templos y determinó las ofrendas que debían recibir. En la triada de Memphis era el esposo de Neit, más tarde Sekhmet, y el padre de Nefertum. También se le atribuía ser el padre del sabio Imhotep, que ya veremos en otro vídeo. Tuvo un sincretismo, fue identificado con el Num primigenio. En épocas tardías se le asimila a Osiris, surgiendo así un dios funerario, Tas-Sokar-Osiris, que se representa momiforme, en forma de momia. Originario, como hemos dicho, de Memphis, fue muy venerado, además de en dicha ciudad, también en Deir el-Medina y en Serabit al-Yadim, en el monte Sinaí, donde se le construyó un espeos, que es una especie de templo. En Karnak se encuentra un templo dedicado a Tat, en el extremo norte del gran templo de Amón construido por Tutmosis III, que fue restaurado por Shabaka y varios reyes ptolemaicos. También le erigieron templos en Abidos, en Pir Ramsés y en Nubia, en Abu Simbel y Gef Hussein. Finalmente diremos que el sumo sacerdote de Tat era el jefe supremo de los artesanos y tenía el título de maestro constructor. Si reflexionamos aquí, podríamos hablar de masones, podríamos hablar de la creación con la palabra, igual que en Tot. En fin, la mitología egipcia es riquísima y da para muchas explicaciones. Quiero terminar este vídeo una vez más diciendo las muchísimas reminiscencias que vamos a encontrar
en toda la literatura bíblica, de las tradiciones sumeria, de la tradición egipcia, donde realmente el pueblo judío que viene de la península arábiga y que sin duda ha tenido contactos en uno u en otro momento tanto con Egipto como con Sumeria, pues ha recogido parte de estas tradiciones para crear la suya propia. Esto es algo habitual en todas las narraciones de este tiempo que se conservan. Muchas gracias por su atención. Llegamos al final, todavía con la presencia estérea y espectral de los profesores. Y recuerden que en la descripción pueden encontrar los guiones, el audio, los mapas conceptuales, nuestra dirección web y la forma de colaborar con nuestra iniciativa, si así lo desean. Si les gusta la experiencia, pues dennos un like, suscríbanse y presionen la campanita que les recordará los programas venideros. Tampoco olviden compartir estos vídeos en las redes sociales. Todo eso sirve para apoyarnos. Muchas gracias.